Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a comenzar a trabajar las oraciones condicionales. En este caso voy a comenzar con una breve definición de oración condicional y comentaré su estructura. Tras ello explicaré el uso del cero y del primer condicional en inglés. Es importante que conozcáis y sepáis emplear la estructura de este tipo de oraciones, puesto que su uso en inglés es muy frecuente. Bien, comencemos con el punto número 1, definición y estructura de la oración condicional. What is a conditional sentence? Una oración condicional es una oración compuesta por una proposición subordinada que expresa condición y otra principal que indica el resultado. Recordad que las proposiciones son, por así decirlo, las mini oraciones que forman una oración compuesta. Right. So now we will move on to section number 2, which is estructura y nexos condicionales. Let's start with the structure of conditional sentences. Un ejemplo de oración condicional en español sería el siguiente. Si estudias, aprobarás. Vamos a analizar esta oración. La oración está compuesta por dos proposiciones, porque tiene dos verbos. Estudias, del verbo estudiar, y aprobarás, del verbo aprobar. Por tanto, las dos proposiciones serían, por una parte, si estudias, y por otra parte, aprobarás. Ahora localizaremos el nexo de la condicional, que en este caso es el nexo condicional si. Vamos a poner por aquí, nexo condicional. Tened en cuenta que la oración que tiene el nexo es la oración subordinada o la proposición subordinada, mientras que la otra es la principal. Por tanto, si estudias sería la oración o la proposición subordinada, en este caso condicional, mientras que aprobarás sería la proposición principal. Bien, en inglés esta oración se traduciría como if you study, si tú estudias, you will pass, tú aprobarás. Ahora pasemos a hablar sobre los nexos condicionales. En inglés, los nexos que se suelen emplear para formar oraciones condicionales son los siguientes. En primer lugar, tenemos if, que significa sí. Además, tenemos su contrario, que sería unless, que significa si no o a menos que. Además, también podemos expresar o utilizar otras expresiones que nos permiten formar oraciones condicionales, como providing that, que significa sí o siempre y cuando, y when, que significa cuándo. Bien, ahora pasemos al punto número 3. Tipos de oraciones condicionales. En inglés hay 4 tipos principales de oración condicional. The first type is zero conditional, el cero condicional. El cero condicional se suele emplear para expresar verdades universales. We also have the first conditional, which is used in order to express possibilities. Primer condicional expresa posibilidades. Then we've got the second conditional, la segunda condicional, which is used in order to express hypotheses. Es usado para expresar hipótesis. Y por último, we've got the third conditional, el tercer condicional, que se emplea para expresar imposibilidad. En este vídeo voy a explicar solo el cero y el primer condicional. El resto de condicionales, es decir, la segunda y tercera condicional, los dejaré para próximos vídeos. Right, so now let's go on to section number 3.1, which is
zero conditional, el primer condicional, which is, el cero condicional, disculpad, and which is used in order to express universal truths. El cero condicional, repito, se emplea para expresar verdades universales o generales. La estructura del cero condicional es la siguiente. If, que significa sí, como os he dicho anteriormente, or unless, también podríamos utilizar when or providing that, ¿de acuerdo? Seguido del sujeto 1, más present simple, coma, esta coma es muy importante, más sujeto 2 y por último más presente simple. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que podéis observar y ver esta estructura. If you heat water to 100 degrees centigrade, it boils. Si calientas agua a 100 grados centígrados, hierve. Como podéis ver, la estructura se corresponde con lo que os he comentado justo antes. If, seguido del sujeto número 1, seguido del presente simple, en este caso heats, tenemos el resto de la oración, coma, importante, después tenemos el sujeto número 2 y por último el presente simple del verbo hervir, boil. Como podemos ver, esta oración expresa una verdad universal. El agua, en condiciones normales de presión y temperatura, siempre hierve a 100 grados centígrados. Es una verdad universal, puesto que siempre es así, siempre va a pasar lo que estamos diciendo, el agua va a hervir a 100 grados. Por ello, se emplea el cero condicional. Es importante destacar que en español podemos utilizar las proposiciones de una oración condicional en orden inverso. Es decir, podemos decir tanto si calientas el agua a 100 grados hierve, como el agua hierve si la calientas a 100 grados. Bueno, pues lo mismo ocurre en inglés, por lo que podríamos poner la estructura al revés. Pero en este caso, igual que en español, no llevará coma. Por tanto, partiendo de la oración anterior, de la oración de arriba, tendríamos lo siguiente, la siguiente estructura. Sujeto 2, más presente simple, más if or unless, más sujeto 1 y, por último, más presente simple. Como podéis ver en el ejemplo de abajo, water boils if you heat it to 100 degrees centigrade. El agua hierve si la calientas a 100 grados centígrados. En este caso, lo que hemos hecho ha sido tomar la estructura de la oración condicional de arriba y invertirla, pero como podéis ver, siempre el orden es el mismo. Por eso he tomado la referencia de sujeto 1 y sujeto 2. Bien, como podemos ver, sujeto sería en este caso water, boil, presente simple del verbo hervir, no hay coma, seguimos con el if o unless, después you, que sería el sujeto 1, originalmente el sujeto 1, y el verbo en presente simple, que sería heats. Bien, ahora que hemos tratado la cero condicional, vamos a pasar a considerar el primer condicional, 3.2. The first conditional is used in order to express a possibility. Es decir, el primer condicional se emplea para expresar posibilidades, es decir, para expresar que es posible que algo pase o que algo ocurra, o expresar simplemente la posibilidad de la condición. La estructura del primer condicional es la siguiente. If or unless, más sujeto 1, más presente simple, coma, muy importante, no la olvidéis, seguimos, sujeto 2, más will y el verbo base. En este caso, se trata, por tanto, del futuro simple will. Evidentemente, podríamos utilizar su forma negativa, que sería won't. Si queremos ver un ejemplo, o vamos a ver, mejor dicho, el siguiente ejemplo, que sería unless you study, you will fail.
Si no estudias, a menos que estudies, suspenderás. Como veis, hay una equivalencia entre la estructura que os he comentado y el ejemplo. Unless, you, que sería el sujeto 1, study, verbo estudiar, después tenemos la coma, que no se nos puede olvidar, you, sujeto número 2, y por último, will fail, que sería el future simple will, y que eso corresponde con will más verbo base. Si queremos emplear esta estructura a la inversa, también podemos hacerlo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que para poder hacerlo tendremos que trasladar toda la segunda parte de la oración al principio y la que originalmente era la primera parte de la oración al final. Es decir, tendremos sujeto 2 más future simple will, no habrá coma, lo seguimos con if or unless, más sujeto 1 y más presente simple. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el orden sigue siendo el mismo. Después de if, en este caso, va el presente simple, como ocurría en el caso de arriba. Después de if, iba el presente simple y la otra oración tenía el futuro simple con will. Vamos a ver un ejemplo. You will fail unless you study. Suspenderás si no estudias, es decir, la posibilidad de suspender, si no estudias, está ahí, existe. Bien, podemos ver la correspondencia. Sujeto 2, que sería you, seguido de future simple will, que sería will fail, seguido de unless, después tenemos you, que sería en este caso el sujeto número 1, y por último, study. Es muy importante que tengáis en cuenta que en inglés siempre vamos a tener que explicitar o dejar explícito el sujeto. Es decir, en español podemos omitirlo, pero en inglés eso no suele ocurrir. Por lo tanto, tanto el sujeto 1 como el sujeto 2 van a tener que aparecer en todas las oraciones condicionales, tanto en la cero condicional, como en la primera condicional, como en la segunda, como en la tercera. No olvidéis ninguno de los dos sujetos. Tienen que aparecer tanto el uno como el otro. No se pueden omitir. Y hasta aquí la explicación de hoy. En próximos vídeos continuaremos con el segundo y el tercer condicional. I hope you have enjoyed the video and see you soon. Goodbye.